Coca-Cola contra Pepsi, Pepsi contra Coca-Cola. Es la rivalidad más grande de la historia del comercio. Dos gigantes que llevan más de un siglo compitiendo por un solo objetivo: dominar tu paladar y quedarse con tu dinero. Por un lado, el gigante rojo, la tradición, la nostalgia, la marca que prácticamente le dio forma a la imagen moderna de Santa Claus. Por el otro, el retador azul, la marca que reclutó a Michael Jackson y a Britney Spears para decirte que ellos eran el futuro. Esto es mucho más que una simple elección de sabor. Es una guerra de marketing, espionaje industrial, psicología de masas y errores multimillonarios. Hoy analizaremos a fondo la guerra de las colas. Cómo empezó, el día que Coca-Cola casi lo pierde todo y quién está ganando realmente la batalla el día de hoy. Para entender esta guerra tenemos que viajar a finales del siglo XIX. Curiosamente, ambas bebidas nacieron en el mismo lugar, la farmacia. En 1986, en Atlanta, el farmacéutico John Pemberton creó la Coca-Cola. Originalmente se vendía como un tónico cerebral y un remedio para los nervios. Su ingrediente clave incluía extractos de hojas de coca y nueces de cola, de ahí su nombre. La marca creció rápido gracias a una estrategia agresiva de cupones para probar el producto gratis. Pero solo 7 años después, en 1893, en Carolina del Norte, otro farmacéutico llamado Caleb Bradham inventa lo que llamó Brett's Drink, la bebida de Brett, que más tarde pasaría a llamarse Pepsi Cola. Su enfoque era similar: ayudar a la digestión. Desde el primer día, Pepsi tuvo que jugar a las fuerzas contra un gigante que ya estaba establecido. De hecho, durante sus primeras décadas, Pepsi estuvo a punto de quebrar 3 veces, e incluso le ofrecieron a Coca-Cola comprar la compañía por una miseria. Coca-Cola dijo que no. Fue probablemente el peor error de cálculo de su historia. Para los años 70, Coca-Cola seguía siendo el rey indiscutible, pero Pepsi ideó una estrategia que cambió las reglas del juego para siempre. Una campaña tan simple como brutal: el reto Pepsi. La premisa era sencilla. Iban a centros comerciales con 2 vasos sin marca, uno con Coca-Cola y el otro con Pepsi. Le pedían a la gente común que los probara y dijera cuál sabía mejor. El resultado: la mayoría elegía el vaso de Pepsi. ¿Por qué? Los científicos descubrieron que en una sola prueba de un sorbo, el cerebro humano prefiere la bebida más dulce y la fórmula de Pepsi tiene un toque más cítrico y azucarado que la Coca-Cola. Pepsi transmitió estos resultados en televisión nacional. El mensaje implícito era devastador: llevas toda la vida tomando Coca-Cola por costumbre, pero si de verdad confías en tu paladar, prefieres Pepsi. En los cuarteles generales de Coca-Cola se desató el pánico. Su participación de mercado estaba cayendo año tras año, así que tomaron la decisión más arriesgada y polémica de su historia: cambiar la fórmula secreta que los había hecho famosos durante casi un siglo. El 23 de abril de 1985, el director ejecutivo de Coca-Cola anunció al mundo que llegaba una nueva etapa, la de New Coke, una versión más suave y, sí, más dulce, diseñada específicamente para vencer a Pepsi en su propio juego. Lo que no previeron fue la furia del público americano. La gente no lo vio como una mejora de sabor, lo vio como una traición a su cultura y a su identidad. La línea telefónica de atención al cliente de Coca-Cola recibía más de 1.500 llamadas diarias de personas insultando y llorando. Un hombre incluso demandó a la compañía para obligarla a regresar a la fórmula vieja. Pepsi aprovechó el caos de inmediato, le dio el día libre a todos sus empleados declarando la victoria y lanzó comerciales diciendo: Coca-Cola ha admitido que no es la bebida real. Solo 79 días después del lanzamiento, Coca-Cola tuvo que recapitular. En una conferencia de prensa histórica, pidieron disculpas y anunciaron el regreso de la fórmula original bajo el nombre de Coca-Cola Classic. Lo que empezó como el peor error de marketing del siglo terminó siendo un golpe maestro involuntario. Al quitarle la bebida a Coca-Cola hizo que la gente se diera cuenta de cuánto la amaba. La nostalgia venció el sabor dulce y Coca-Cola recuperó su trono. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora se trasladaría a un nuevo campo de batalla: las estrellas de Hollywood y los escenarios de música pop. Para entender esta guerra tenemos que viajar a finales del siglo XIX. Ambas bebidas nacieron en el mismo lugar,
la farmacia, pero con propósitos muy distintos. En 1886, en Atlanta, el farmacéutico John Pemberton, quien era veterano de la guerra civil y adicto a la morfina, inventó la Coca-Cola buscando un sustituto para su adicción. Su fórmula original incluía vino francés, extracto de nuez de cola y, sí, hojas de coca frescas, lo que significaba que las primeras versiones contenían una pequeña cantidad de cocaína. Se vendía como un tónico medicinal para el cerebro y los nervios por solo 5 centavos el vaso. Pemberton vendió la empresa poco antes de morir por unos pocos miles de dólares a Asa Kendall, el verdadero genio de los negocios que transformó el remedio en un imperio usando una estrategia agresiva. Inundó los Estados Unidos con cupones para que la gente probara el producto gratis. Sabía que si la probaban una vez, se volverían adictos, metafórica y literalmente. 7 años después, en 1893, otro farmacéutico llamado Caleb Bradham inventó en su botica la bebida de Brad. En 1898 la renombró como Pepsi-Cola. El nombre venía de la enzima digestiva pepsina y de las nueces de cola, ya que se mercadeaba como un remedio contra la dispepsia. Desde el primer día, Pepsi tuvo que jugar a contracorriente. Coca-Cola ya era un gigante. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial y los años 20, el precio del azúcar fluctuó tanto que Pepsi se fue a la bancarrota. Estaba tan desesperada que entre 1992 y 1933, Pepsi le ofreció su empresa a Coca-Cola en 3 ocasiones distintas. Coca-Cola, sintiéndose invencible, rechazó la compra las 3 veces. Pensaron que Pepsi desaparecería sola. Fue el peor error de cálculo de su historia. ¿Cómo sobrevivió Pepsi? Con una jugada maestra durante la Gran Depresión de los años 30. Mientras Coca-Cola vendía su botella de 6 onzas en 5 centavos, Pepsi lanzó una botella de 12 onzas por los mismos 5 centavos. El doble de producto por el mismo dinero. Crearon un jingle de radio tan pegajoso que la gente de bajos recursos empezó a comprar Pepsi en masa para rendir su dinero. Pepsi dejó de ser un remedio medicinal para convertirse oficialmente en el rival número 1 de Coca-Cola. Para los años 70, Coca-Cola dominaba el mercado global, pero Pepsi ideó un ataque psicológico brutal, el llamado reto Pepsi, que se lanzó en 1975. La campaña era simple. Iban con cámaras ocultas a centros comerciales y hacían una cata a ciegas. Ponían 2 vasos sin marca, uno con Coca-Cola y otro con Pepsi. La gente bebía un sorbo y elegía su favorito. En televisión nacional, la gran mayoría elegía el vaso de Pepsi. Esto desató una crisis existencial en Coca-Cola. ¿Cómo era posible si ellos eran los líderes? Años después, la neurociencia explicó el truco. En una prueba de un solo sorbo, llamado sip test, el cerebro humano siempre prefiere la bebida que tiene más azúcar y notas cítricas, que es justamente la fórmula de Pepsi. En cambio, Coca-Cola tiene notas de vainilla y pasas, diseñada para tomarse una botella entera sin empalagarse. Pero para el marketing, el daño ya estaba hecho. Pepsi empezó a recortar la distancia peligrosamente. El pánico en los cuarteles de Coca-Cola en Atlanta dio lugar al mayor error de la historia del comercio moderno. Decidieron que si no podían vencer el sabor de Pepsi, cambiarían su propia fórmula secreta. Esa fórmula que llevaba casi 100 años intacta. El 23 de abril de 1985 anunciaron la New Coke, una versión más suave, menos gaseosa y notablemente más dulce. Básicamente Coca-Cola clonó el sabor de Pepsi. La respuesta del público estadounidense no fue de desagrado, fue de furia absoluta. Coca-Cola no entendió que no vendía líquido, vendía patriotismo, nostalgia e identidad. La empresa empezó a recibir más de 1.500 llamadas diarias de clientes furiosos. La gente empezó a acumular cajas de Coca-Cola vieja en sus sótanos como si fuera un verdadero apocalipsis. Un ciudadano de Seattle gastó miles de dólares en comprar 110 cajas de la fórmula vieja. ¿Para qué? Pues para revenderlas. Hubo protestas en las calles con pancartas que decían "No nos quiten nuestra infancia". Mientras tanto, en las oficinas de la Pepsi, la fiesta fue total. El director de Pepsi, Roger Enrico,
le dio el día libre a toda la compañía y compró una página entera en el New York Times proclamando: el enemigo ha parpadeado. Después de 87 años de competir de frente, la otra empresa ha cambiado su fórmula para parecerse a Pepsi. Fue una humillación pública total. Así lo decía Pepsi. La presión fue tanta que solo 79 días después Coca-Cola tuvo que recapitular en televisión nacional, pidiendo perdón y anunciando el regreso de la fórmula original bajo el nombre de Coca-Cola Classic. Aquí viene el giro de la trama. Cuando la fórmula clásica regresó a las tiendas, las ventas se dispararon a niveles nunca antes vistos. La gente corrió a comprar por el miedo de volver a perderla. Algunos analistas creen que todo fue una teoría de conspiración, una estrategia planeada por Coca-Cola para generar publicidad. Pero su director ejecutivo siempre lo negó, diciendo que no somos tan tontos, pero tampoco somos tan listos. La verdad es que los consumidores nos obligaron a volver. Al intentar parecerse a Pepsi Cola, se logró que el mundo entero se diera cuenta de que su amor por la marca original era indestructible. Tras el fiasco de New Coke, Pepsi entendió que no iba a destronar a Coca-Cola cambiando el sabor del líquido. Tenía que cambiar la percepción de quien lo consumía. Así nació el concepto más potente de su historia: la elección de una nueva generación, The Choice of the New Generation. La estrategia era brillante: retratar a Coca-Cola como la bebida aburrida que tomaban sus padres y sus abuelos, mientras que Pepsi era la bebida de los jóvenes, los rebeldes y los inconformistas. Para lograrlo, Pepsi sacó la billetera y empezó a contratar a las estrellas más grandes del planeta. En 1984, firmaron un contrato récord de $5 millones con el rey de pop, Michael Jackson. Los comerciales eran auténticos videos musicales que paralizaban la televisión. Pero esta alianza con Michael Jackson dejó una de las páginas más trágicas de la cultura pop. El 27 de enero de 1984, durante la filmación del segundo comercial de Pepsi, un efecto pirotécnico estalló antes de tiempo. Las chispas alcanzaron el cabello del cantante, que comenzó a incendiarse en pleno escenario sin que él se diera cuenta de inmediato. Jackson sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. Muchos biógrafos aseguran que este trágico accidente fue el punto de inflexión que desencadenó su adicción a los analgésicos y sus posteriores cirugías estéticas. Pepsi le pagó una indemnización millonaria, la cual Jackson donó al centro médico para quemados, pero el vínculo entre el artista y la marca quedó marcado para siempre. A pesar del accidente, Pepsi duplicó la apuesta en los años 90 y 2000. Contrataron a Madonna y Cindy Crawford saliendo de un auto deportivo y ejecutaron una de las mayores obras maestras del marketing en el 2004. Vistieron a Britney Spears, Beyoncé en Pink como gladiadoras en un coliseo romano para un comercial que costó millones de dólares. Pepsi ya no era solo un refresco, era el patrocinador oficial de la cultura pop. ¿Y qué hacía Coca-Cola mientras tanto? Observaba y reforzaba su mayor superpoder, la nostalgia y la unión familiar. Mientras Pepsi gastaba millones en las estrellas del momento que inevitablemente pasarían de moda, Coca-Cola apostaba por símbolos eternos. En los años 90 consolidaron dos de sus mayores íconos globales. Primero, los entrañables osos polares de Navidad, creados con una animación digital revolucionaria para la época, que transmitían ternura, pureza y frescura. Segundo, el camión iluminado de Coca-Cola, convirtiendo a la marca en el sinónimo oficial del inicio de las fiestas navideñas en todo el mundo. Además, Coca-Cola se adueñó de los eventos que unían al planeta de forma masiva, los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA. Mientras que Pepsi buscaba al individuo joven y moderno, Coca-Cola buscaba la emoción colectiva, una batalla de manual, el futuro contra la tradición. Si avanzamos en el reloj hasta el día de hoy, nos encontramos con una sorpresa. Si vas al supermercado, verás que Coca-Cola sigue ganando la batalla por un amplio margen en el pasillo de los refrescos. Sin embargo, si miras los reportes financieros de ambas compañías, la historia es completamente diferente. ¿Por qué?
porque ambas empresas tomaron caminos radicalmente distintos para sobrevivir en el siglo XXI, una era donde el consumo de azúcar está a la baja. Pepsi hizo una jugada brillante hace décadas. Se fusionó con Frito-Lay. Hoy en día, PepsiCo no es solo una empresa de bebidas, es un monstruo de los snacks. Son dueños de Lay's, Doritos, Cheetos, Quaker Oats, Gatorade. De hecho, más de la mitad de los ingresos globales de Pepsi provienen de la comida, no de los refrescos. Si la gente deja de tomar refresco negro, Pepsi sigue ganando miles de millones cada vez que alguien abre una bolsa de papas fritas. Por su parte, la multinacional de Atlanta decidió mantenerse fiel a su esencia, el negocio líquido. The Coca-Cola Company expandió su portafolio comprando marcas de agua, tés, café, además de reformular toda su línea hacia las versiones cero azúcar para adaptarse a las nuevas tendencias de salud. Hoy, Coca-Cola sigue siendo la marca individual más valiosa y reconocida del planeta, pero PepsiCo suele superarla en ingresos totales gracias a su imperio de alimentos. Es el empate técnico más fascinante del capitalismo. Después de más de 130 años de guerra, ¿quién ganó realmente? La respuesta corta es: ganamos nosotros, los consumidores. Esta rivalidad es el ejemplo perfecto de cómo la competencia feroz empuja a las empresas a ser mejores. Sin Pepsi, Coca-Cola se habría vuelto perezosa y jamás habría creado sus mejores campañas. Sin Coca-Cola, Pepsi nunca habría tenido el hambre necesaria para innovar y convertirse en el gigante diversificador que es hoy. La guerra de las colas nos demuestra que en los negocios, a veces tener un enemigo formidable no es una maldición, sino la clave para volverte inmortal. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Eres del equipo rojo o del equipo azul? Déjalo en tus comentarios.